Gracias, Padre, por este día tan hermoso, por cada respiro que nos das, por nuestra familia, por toda la gente que nos rodea, porque es una oportunidad para mostrar tu amor, para mostrar tu misericordia, para mostrar tu gloria, porque para eso nos has hecho, Señor, para aportar tu gloria. Gracias, Señor, porque somos luz en medio de tanta confusión y tanta oscuridad, pero aquí somos, tú dices que somos sal y luz de la tierra. Así que ayúdanos, Padre. Sabemos que tú estás con nosotros, que tú has dejado a tu Espíritu Santo que mora en nosotros y que es el que nos guía, el que nos habla, el que nos aconseja. Eres tú mismo en tu presencia. Gracias, Señor, porque lo estamos viendo con esos avivamientos que hay entre los jóvenes en Estados Unidos, en las universidades, sin que haya grandes predicadores ni nada. No hay nadie más que tú, Padre. Eres el único, eres tú, tu Espíritu Santo que se está derramando como tú lo profetizaste en tu palabra preciosa, que en los últimos tiempos habrá un derramamiento del Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque tú cumples tu palabra y porque nos aferramos a ti sabiendo que bendices a nuestras generaciones. Las levantamos delante de tu trono, que recobren su identidad, que los padres recobren también su identidad, Señor, esa familia perfecta que tú has formado y que nos has modelado, tú siendo nuestro Padre. Gracias, Señor, porque esta mañana tú nos hablarás y estamos atentas en nuestra mente, en nuestro corazón, con todos nuestros sentidos, así como lo decía el apóstol Pablo, para escucharte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a seguir con la última parte de Filipenses. Si ustedes se dan cuenta, muchas de las cosas que nosotros, de los versículos que nosotros citamos, y los citamos así de memoria, ¿verdad? Vienen en Filipenses, en esta carta. Cuando ustedes la lean, Filipenses, siéntense con una tacita de té o tacita de café y léanla como una carta, porque eso es una carta escrita por el apóstol Pablo a sus amigos que estaban en Filipo, ¿sí? Filipo, sabemos, es la primera iglesia que fundó el apóstol Pablo en lo que es Grecia, en aquel entonces Macedonia, y que empezó con un grupo de mujeres orando a la orilla de un río. Entonces vamos a ver, fíjense cuántos versículos que son, podemos decir así, estampas de lo que nosotros muchas veces decimos como cristianos. Y fíjense, vamos a hablar de ese último versículo donde nos quedamos. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿sí? Y entonces, qué hermoso que podamos decir eso, pero vamos a ver qué hay detrás de cuando el apóstol Pablo dice esto. Fíjense, él estaba prisionero, él estaba en cadenas. Entonces, ¿cuánta gente cuando estamos en situaciones de opresión, en situaciones tan tremendas como él estaba así? Y créanme, las cárceles no son igual como las de ahora. En aquel entonces eran cuevas, mazmorras terribles. ¿Y quién pudiera decir, la verdad, Señor, ya llévame, me quiero morir, ya no quiero vivir, es preferible estar contigo que acá? Él estaba allí preso en eso, pero hay gozo en su corazón y hay gozo en su voz, porque fíjense luego lo que dice, ¿sí? Muchas veces podemos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, yo ya quiero morir. No, fíjense lo que dice el apóstol Pablo en el versículo Filipenses 1:22. Pero si el vivir en la carne, es decir, en nuestro cuerpo, si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera. ¿Qué quiere decir? Que estoy dando precisamente, estoy dando fruto. Entonces, si estoy dando fruto aquí
en la tierra, ¿verdad? Aquí donde estoy, pues obviamente que dice, esto significa para mí una labor fructífera, entonces pues ya no sé cuál escoger, no sé cuál escoger, porque si Dios me tiene aquí, es para que dé fruto, estoy dando fruto, ¿sí? Y escuchábamos hoy en la mañana en la oración, Esther nos comentó acerca del sembrador y que decía que la semilla que cae en buena tierra sale y da fruto. Esa es la esencia de la buena tierra, el dar fruto. ¿Y qué es el dar fruto? Fíjense, porque de ambos lados me siento apremiado. Cuando es algo apremiado, tengo esta sensación de que necesito hacerlo, me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Él lo está diciendo. Imagínense, está en cadenas y todo. Y dice, pues para mí, yo ya me quiero ir. Recuerden que era la primera vez que estaba el apóstol Pablo, hubo dos prisiones, ¿verdad? En la primera, en esta, él salió libre, pero aún así él ya era una persona muy grande y había sido físicamente, pues tenía mucho maltrato en su cuerpo. ¿Cuántas veces, imagínense, lo habían apaleado, lo habían apedreado, lo habían dejado por muerto? Pero fíjense lo que dice el 24. Sin embargo, continuar en la carne, es decir, aquí donde estoy, continuar en la carne es más necesario, es algo necesario, ¿sí? Necesitamos estar en la carne, pero rindiendo fruto, porque si no rindes fruto, ¿para qué estás aquí sufriendo si no estás llevando fruto? Porque de todas maneras vamos a sufrir. Mucha gente dice, es que nuestra misión en la tierra es sufrir. No, no, y no fue el plan original de Dios que sufriéramos nada. No nos puso aquí para sufrir, Él nos puso en un paraíso, Él nos puso en un lugar hermoso con comunión diaria con Él, donde no teníamos que hacer nada, íbamos a reinar. Digo, en cuanto a conflicto, obviamente sí teníamos que trabajar porque era un huerto y le había dicho a Adán, vas a nombrar tú a los animales, tú vas a reinar sobre esto, tú vas a gobernar sobre esto, pues qué maravilla, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Bueno, ya sabemos, la caída. Y fíjense lo que dice, es más necesario continuar en la causa. ¿Por qué? Por causa de ustedes, por causa de ustedes. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el propósito para que estemos aquí? Mi propósito para que yo esté aquí son cada una de ustedes, todos los que se están conectando ahorita, todos los que van a ver este video, porque yo soy muchas veces igual que tú y que tú y que tú. Somos lo único que la gente va a ver que lo va a acercar a Dios. Va a ser la única Biblia que van a leer, ¿sí? ¿Y cómo lo van a leer? A través de nosotros, haciéndonos nosotros presentes, porque somos sus manos, somos sus pies, somos el fruto que da el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces es necesario, tu vida es necesaria. Si tú alguna vez dices, pues ¿para qué estoy aquí? Tu vida es necesaria. Si estás aquí es porque hay una necesidad, te necesita. Dios te necesita aquí para que hagas algo muy importante. Hay mucha gente a tu alrededor que te necesita. Y esa necesidad es lo que tú tienes que entender, ese valor que tienes por esa necesidad de la gente, de Dios, que tú estés aquí, ¿sí? Y convencido de esto, y fíjense lo que dice, o sea, él sabe, está convencido de eso. Sé que permaneceré
y continuaré con todos ustedes. ¿Para qué? Para su progreso. Y aquí la palabra preciosa. Cada vez que encuentres gozo, a mí cada vez me gusta mucho en mi Biblia o en mis, donde tengo, esta es la Biblia, pero escrita porque me encanta marcar. Cada vez que dice amor, le pongo un corazón rojo porque es el motivo y el motor del Evangelio, ¿sí? De mi relación con Dios. Dice, y el gozo, marca gozo con lo que puedas, lo más visible que puedas en tu Biblia. ¿Y por qué? Porque este dice, para su progreso y gozo en la fe. ¿En qué tenemos ese gozo? ¿Cómo podemos tener gozo? ¿Cómo puedes tener gozo en medio de lo que estás pasando con tus hijos, en tu trabajo, en enfermedades, en todo? Porque estamos anclados en la fe, en el creer, lo que no vemos, pero que sabemos, que estamos afianzados de la mano de Dios, que sus ojos nunca dejan de verte, que sus ojos están puestos en ti todo el tiempo, porque por eso es Dios. Lo que tú no puedes hacer con tus hijos, lo que tú no puedes hacer con tu esposo, con las enfermedades, Dios lo puede hacer. Y fíjate, dice, ¿para qué? Para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Otra vez a ustedes. Discúlpenme un segundo, discúlpenme. No se oye. Aquí estoy. Entonces, vemos aquí que dice, ¿para qué? Para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Eso es lo que produce una profunda satisfacción, una profunda satisfacción. Eso es lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Cada vez que hablamos, que platicamos, es una profunda satisfacción. Y fíjense, luego les da las instrucciones. Primero el apóstol Pablo está diciendo, esto es lo que tenemos, ese gozo, esa profunda satisfacción, ¿sí? Que esa profunda satisfacción es la que me produce el estar aquí en la carne, porque veo el fruto en ustedes, porque me conviene, le conviene al Señor que yo esté aquí por ustedes, ¿sí? Eso es la esencia del Evangelio. ¿Por qué estamos aquí? Si yo puedo estar mejor con Jesús. ¿Por qué? Porque Dios pone un amor en nosotros unas por otras. Entonces, fíjense, dice, y luego dice, ¿cómo nos debemos comportar? Ya nos explica todo este antecedente y luego nos dice, 27, solamente compórtense de una manera digna
del Evangelio de Cristo. Muy bien. De modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que, fíjense, ¿cuál es esa manera digna que el apóstol Pablo está diciendo? Que les está diciendo, una, que ustedes están firmes, firmes, acuérdense, lo primero, un ejército, lo primero que tiene que aprender es firmes, ¿sí? Que estar firmes es anclados, no damos paso atrás. Dice, estar firmes, pero ¿en qué? En un mismo espíritu, luchando otra vez, unánimes por la fe del evangelio, ¿sí? Una cosa, firmes, pero en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Y esto, la unión hace la fuerza, es lo que siempre nos han dicho, ¿verdad? La unión hace la fuerza. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estás sola en un grupo o algo, pues te sientes atemorizada muchas veces de decir algo, de comentar algo, pero cuando hay dos o más, te sientes respaldada. Y entonces, fíjense, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. Y esto de Dios, porque Dios es el que te da la fuerza, ¿sí? Para estar firmes. No debemos tener temor para decir las cosas como son, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, ¿sí? Otra vez, el centro de todo, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y aquí es algo que la gente muchas veces tergiversamos. Es que yo vino a sufrir, es que tengo que sufrir para merecer. No, no. Jesús ya lo dijo, estamos en un mundo caído, vamos a sufrir de una forma o de otra, vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo a eso vino, a hacernos la vida de cuadros, a hacernos sufrir, a robar, a matar y a destruir. Todo lo que tú tienes. Esta es la creación de Dios. Nosotros somos la imagen de Dios. Satanás no puede contra Dios. Entonces, ¿contra quién se viene? Contra la imagen de Dios que nosotros portamos, ¿sí? Entonces, vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque le dimos, ya sabemos, ¿verdad? Pecamos y queríamos ser como Dios y le dimos la autoridad a Satanás. Sin embargo, ¿qué dice? Una cosa es sufrir todas las cosas que vamos a sufrir en este camino y otra cosa es sufrir que por Jesús. Es muy diferente, porque si tú sufres por Jesús, eso, aquí estaba el apóstol Pablo sufriendo por Jesús en una mazmorra, encadenado, con un gozo, con un amor, hablándoles con un cariño, con tanta sabiduría a la gente de Filipos en una carta de agradecimiento. ¿Ves la diferencia? Puedes sufrir y claro, vas a sufrir. No, eso nadie te lo va a quitar. Pero ya dijo Jesús que vamos a sufrir, pero que no nos preocupemos, porque Él también sufrió y Él ha vencido. Vosotros tendréis aflicción en este mundo, pero no se preocupen. Yo he vencido al mundo y Él venció la aflicción, porque esto es lo que nos enseña cómo es sufrir por Cristo, ¿sí? Y dice en el 30, terminando el capítulo Filipenses 1:30, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí, ¿sí? ¿Qué quiere decir teniendo el mismo conflicto? Pues decir, ya me quiero ir contigo, Jesús, ya me quiero ir, pero tengo esta necesidad, me necesitan. Todos los que están a mi alrededor, toda la gente, esas citas divinas que Dios me va a dar,
Esa gente, ese hijo rebelde, pero me está viendo, me está observando. Y yo tengo que mostrar ese gozo y esa gloria de Dios. Difícil, nada es fácil. Es muy sencillo, el Evangelio es muy sencillo. El Espíritu Santo está en nosotros y mostrar la gloria de Dios. Es sencillo, pero no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos tantas presiones alrededor, vemos tanta oscuridad alrededor, pero eso, como el apóstol Pablo, quiero ser más, brillar más con tu luz, Señor. Proponerme el día de hoy reflejar tu amor. Y tú me vas a traer a alguien enfrente, a alguien que necesita de tu abrazo, necesita de tu luz, necesita de tu amor. Y eso es lo que el Señor hace. Y eso, fíjense lo que viene en el capítulo 2 de Filipenses, ¿sí? Vamos a ver el capítulo 2 de Filipenses, qué es lo que nos dice. Ya vimos, permítanme. Aquí está. Dice, por tanto, y aquí sigue nuevamente, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, después de que nos dice todo esto, ¿verdad? Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si algún consuelo de amor, si hay alguna coinonía del Espíritu, comunión, acuérdense, unidos con el Espíritu, si algún afecto y compasión, ¿desde dónde viene? ¿Dónde reside la compasión? En las entrañas. Es eso que te mueve en las entrañas. Hagan completo, ¿qué? Mi gozo, circúlalo. Todo eso, lo que está diciendo el apóstol Pablo, es lo que a mí me trae gozo, ¿sí? Porque esa cuestión del consuelo, el amor, la comunión con el Espíritu, el afecto, la compasión, me traen gozo. Así como nos traemos gozo unos a otros, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Otra vez, qué repetitivo, ¿verdad? Y todavía no nos cae el 20, como decimos aquí en México. Fíjense, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo en todo esto? ¿Sí? Es la coinonía, la unión, unánimes. ¿Cuántas veces está hablando de unánimes, mismo sentir, mismo amor, unidos en espíritu, dedicados al mismo propósito? ¿Hay unión? ¿Estás buscando la unión con tus hermanos? Eso es lo que necesitamos, la unión en el cuerpo de Cristo. Porque cuando te duele el dedo chiquito, cuando te levantas en la noche y de repente ahí te tropiezas con el buró y el dedo chiquito se va por un lado, ¿cómo duele? Y duele todo, ¿verdad? Y empiezas, ay, 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 y con la mano te tomas tu pie, todo el cuerpo se duele. Y eso es de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Todos tenemos un mismo propósito, pero ¿qué pasa? Muchas veces tenemos problemas con los demás porque yo lo quiero hacer a mi manera y tú lo quieres hacer a tu manera. Acuérdate, el propósito y el plan es el de Dios. Tú tienes que unirte al plan de Dios. Dios es el que da la estrategia, Dios es el que da la dirección y nosotros tenemos que ser humildes para obedecer las órdenes del Padre. Pero claro, pues no me gusta como está diciendo este pastor o este líder, o es que a mí me gusta así, me gusta así. Tú conéctate con el Señor y allí hay que ser, fíjense, ahorita lo vamos a ver, humildes para venir a servir. Y Dios te va a colocar
en donde Él quiere que tú sirvas. Pero si ese es el propósito, ese es lo que te da gozo. Nada te va a dar gozo, ni comprarte la bolsa de marca, ni irte de vacaciones a las Bahamas. El gozo viene del propósito que estás cumpliendo, que Dios ha puesto en tu corazón. Dice, ahora, no hagan, y aquí viene la misma, pues viene reforzando lo que dijimos, no hagan nada por egoísmo, pues es que a mí me gusta así, es que a mí esto es. Escucha la voz de Dios, ¿dónde te está poniendo? ¿En qué tiempo? ¿En qué lugar? ¿Cuál es tu propósito? ¿Sí? Y dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud, ¿cómo? Humilde, cada uno de ustedes, incluyéndome yo primera, ¿sí? Considere al otro como más importante que a sí mismo. Esto es muy difícil porque yo tengo la razón y yo estoy yendo a una iglesia tal y mi pastor es tal y es que yo estoy laborando en este ministerio y qué difícil es esto. Y dice, más importante que a sí mismo. ¿Por qué dice esto? Porque siempre estamos alimentándonos y aprendiendo de los demás. Acuérdense que Dios tomó a lo más insignificante, a lo más necio y los hizo sabios, y a los sabios los hizo necios, ¿sí? Creyéndose los sabios muy sabios, los hizo necios. Entonces, cuando tú tomas una postura de humildad ante cualquier persona, esa persona, tú vas a aprender, sea lo que sea, de esa persona, ¿sí? Yo me acuerdo cuando fuimos, andábamos en la sierra y todo eso y todo, ¿verdad? Y pues nosotros, florecitas de pavimento, no sabíamos nada absolutamente, de nada, ¿verdad? Y de repente había un río que se creció y andábamos con los jeeps porque íbamos a acampar y no podíamos pasar. Y pues, ¿qué dijimos? No, pues ya nos vamos a regresar. Y en eso apareció un señor allí, ¿verdad? Con su gorro, allí y traía como un bastón y dijo, pues, ¿qué pasa? Y les dije, pues es que íbamos a acampar allá a la sierra de Durango, pero pues no podemos pasar porque este arroyo creció y que, no, mire, véngase para acá. Y nos puso allí como unas piedras o no sé cómo, no sé qué hizo el señor, que de repente, ¡pum!, bajó el río, ¿verdad? Y pasen por acá y por aquí, miren, y le dan aquí la vuelta y pasamos con los jeeps y pasamos perfectamente bien, ¿sí? Entonces siempre, pues imagínate, si le hubiéramos dicho, no, no, pues no es nada, y nos regresamos. Pero cuando tú te acercas con la gente con humildad, siempre, siempre vas a aprender algo. Y fíjense lo que dice esto. Dice, con actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. Filipenses 2:4. No buscando, o sea, ¿cuál es la motivación? Porque Dios conoce la motivación de tu corazón. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y cuando tú hablas de un interés, técnicamente o financieramente, es algo que crece, ¿verdad? El interés es algo que tú pones tu dinero y el dinero te genera más dinero, es un crecimiento de tu capital. Fíjense lo que está diciendo esto. Dice, no estés tú pensando nada más en cómo puedes tú crecerte, ¿sí? Sino más bien, ¿cómo puedes tú hacer que crezcan los demás? Porque al hacer que los demás crezcan, el Señor te va a hacer crecer a ti, en tu carácter, en tu propósito, en tu trabajo, en todo lo que hagas.
Y dice en el 5, haya pues en ustedes esta actitud. Y esa palabra actitud quiere decir, es froneo, y es entendimiento, sabiduría, pensamiento y sentimiento. ¿Se acuerdan lo que decíamos la clase pasada sobre el discernimiento? El discernimiento es algo que sí, entra la mente, entra tu conocimiento, pero también entra algo que llamamos la sensibilidad. Es un sentimiento, ¿sí? Estás usando en el discernimiento, en esta actitud, es algo que haces tú con tu inteligencia, con tu entendimiento, con la sabiduría que viene de Dios, pensamiento y sentimiento. Le pones todas tus entrañas a esto, dice. Esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, y aquí vamos a hablar de un versículo que muchas veces lo citamos de memoria, no los hemos aprendido. Vamos a ver qué realmente quiere decir esto, porque muchas veces podemos pensar cosas erróneas. Dice, aunque existía en forma de Dios, ¿se acuerdan? No consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojándose, fíjense, despojándose a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose, dice, semejante a los hombres. ¿Sí? Esta actitud de Jesús, ¿qué es? Es ese proneo que estamos haciendo, esa actitud que quiere decir entendimiento, o sea, es un entendimiento, es sabiduría. Recuerden que nosotros podemos tener mucho conocimiento, pero la sabiduría viene de Dios y es reconocerlo a Él, ¿sí? El principio de la sabiduría es el temor a Dios, sabiendo que Él está por encima de todo. Dice, proneo, actitud, entendimiento, sabiduría de Dios, que incluye nuestro pensamiento, pero también nuestro sentimiento, nuestra sensibilidad. ¿Sí? Aquí estamos viendo que incluye todo lo que tenemos en el alma, ¿sí? Que es el conocimiento o la mente, los sentimientos y la voluntad, las emociones y la voluntad, las tres esferas de nuestra alma. ¿Sí? Pensamiento o la mente, las emociones y la voluntad. Entonces, todo es actitud, junto, obviamente, fíjense, dice por eso, con el entendimiento, el cual, aunque existía en forma de Dios, y aquí vemos cómo era Jesús antes de que viniera con nosotros a la tierra. Él era Dios, en forma de Dios, dice. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, ¿sí? Y aquí el aferrarse es una palabra muy interesante, porque aferrarse tiene una acepción como que es robo, ¿sí? Como si fuera robo. Entonces, él dice, esto es dado, o sea, es dado a mí por Dios. Estamos hablando de Jesús, porque dice, en Cristo Jesús, la actitud de Cristo Jesús, que existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y siempre el hombre, al contrario, queremos ser Dios, queremos tener nosotros la autoridad para decir lo que es bueno y lo que es malo. Y dice, el, como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y esto lo vamos a ver en el versículo 8, fíjense. Aquí estamos hablando de que quién es el que está ejerciendo la acción. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Dios no lo despojó a Jesús. Él mismo dice,
Él se despojó. Él no consideró ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Se despojó y luego lo vuelve a decir. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿De siervo de quién? De siervo de Dios, obedeciendo a Dios, haciéndose. ¿Quién lo hizo semejante a los hombres? Él mismo se hace semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, ¿sí? Ya como hombre se humilló él mismo. ¿Quién lo humilló? Él mismo se humilló. Nadie te puede humillar. Escúchalo bien. Tú sabes que eres hija de Dios. Tú sabes quién es tu padre, ¿sí? Pero el padre, no es que el padre te humille, es que Dios quiere esta actitud. Tú mismo te humilles como el apóstol Pablo, como Jesús mismo. Jesús, él se humilla a sí mismo, haciéndose, ¿cuál es la humillación? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí quiero que pensemos algo muy importante. No es que Jesús no sea Dios. En las matemáticas de Dios muchas veces dicen, bueno, si el Padre engendró al Hijo, pero entonces, y pensamos que podemos, necesitamos comprender esto. Por eso decimos que Jesús era completamente Dios y completamente hombre. Él mismo renuncia a lo que él podía hacer. Él podía haberse bajado de la cruz. Él podía haber dicho sin ninguna consecuencia, ¿por qué me voy a vestir de hombre? ¿Por qué voy a sufrir todo esto? Él era Dios, pero Jesús mismo, él renuncia. Ese es lo que Dios nos permite hacer a nosotros. Por eso es nuestra voluntad. Por eso esto es por amor a Cristo, por amor a ustedes, por amor a nuestra familia, por amor a nuestro prójimo, ¿sí? Porque no hay manera de hacerlo más que verdaderamente la actitud de Jesús, que no deja de ser Dios porque tenía todas sus facultades, pero él mismo renuncia. Por eso dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. Por eso, cuando Caín tiene ese rencor contra Abel, su hermano, ¿qué le dice Dios? Le dice, sí, el pecado toca tu puerta, pero tú puedes vencer el pecado. Tú puedes renunciar a esa venganza. Nosotros podemos renunciar, pero en la actitud de que podemos vengarnos de esa persona, pero renunciamos, ¿sí? Por amor a Cristo, en obediencia a Dios, a que Él tome la venganza y no nosotros en nuestras propias manos. No sé si me explico, porque nadie le quitó a Jesús sus atributos divinos. Él renunció a ejercer esos atributos que él siendo Dios pudo haberlos ejercido. ¿Sí me explico? Entonces es porque mucha gente dice, no, es que pues Jesús no podía, no, él renunció expresamente. Pudiendo hacerlo, no lo hizo. Y eso es lo que Dios dice de nosotros. Pudiendo ejercer el mal, no lo hacemos. Pudiendo ejercer la falta de perdón, pudiendo ejercer la violencia, la ira, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque renunciamos a ese derecho por obediencia a Dios. Entonces aquí vemos cómo, por eso decimos
Él sigue siendo Dios, Él seguía siendo Dios, pero renuncia y entonces Él se encarna en un cuerpo que sufre, que siente, que tiene sed, así lo dice en la palabra, ¿sí? Por amor a nosotros, fíjense, y entonces dice el 9, Él se humilla a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Era la peor muerte, morían desnudos, morían asfixiados y sobre todo era la muerte más denigrante. El que moría en la cruz era considerado el peor de los humanos, ¿sí? Entonces, dice, por lo cual, y aquí viene esto, por la obediencia que lo llevó a la muerte, por la obediencia, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió. Fíjense bien en esto, no hay otro nombre dado a los hombres. Me acuerdo un corito que cantábamos de chicos, ¿verdad? Le confirió el nombre que es sobre todo nombre. No nos andemos por las ramas, no andemos por ningún otro lado invocando nada. Jesús tiene el nombre que es sobre todo nombre de cáncer, de enfermedad, de pecado, de maldad, de ira. Él tiene el nombre que es sobre todo nombre. Dice, ¿para qué? Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No te confundas. Hay un solo nombre que está sobre todo nombre y que todos se van a doblegar al nombre de Jesús. Y toda lengua, por eso siempre les digo, hablen, no me pongas que SNJC, quién sabe qué, en el nombre de Cristo Jesús. Que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Todo lo hacemos para la gloria de Dios Padre. Qué increíble es esto. Y vemos que aquí tenemos este nombre que ha sido dado por sobre todo nombre. Toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Y esto es lo que está sucediendo. Y vemos esa unidad, estamos viendo este despertar en las universidades de Estados Unidos. Qué impactante es lo que está sucediendo ahorita con el derramamiento del Espíritu Santo. Y tú preguntarás, bueno, ¿por qué no se quedan en sus casas? Porque estaba leyendo un artículo que dice que en la Universidad de Asbury y muchas otras universidades están iniciando, había filas de 7 horas afuera porque querían entrar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué querían entrar a ese lugar? Obviamente por la presencia de Dios, del Espíritu de Dios. Y hay testimonios que quise tocar la pared y fue como un shock eléctrico. Y es que es una cosa impactante lo que está sucediendo con en este avivamiento tan tremendo. Es impactante. ¿Por qué quieren estar allí? Dice que estaban afuera toda la gente. ¿Por qué quieren entrar? Por esto, por la coinonía, porque están unos cantando, otros orando, otros alabando en esa presencia maravillosa del derramamiento del Espíritu Santo. Y ustedes saben
que eso es profético, está profetizado que en los últimos tiempos vendrá un derramamiento del Espíritu Santo muy, muy impactante. Y estamos orando para que ese derramamiento en esas universidades en Estados Unidos siga también a nuestra nación, alcance a nuestros jóvenes que están tan confundidos, están en tanta oscuridad, que no saben ni siquiera genéticamente quiénes son, ni quién es su imagen. No es un problema de género, de sexo, ni nada de eso, es de identidad. Han perdido la identidad y nuestra identidad está en Dios. Y por eso Dios ha dicho que derramaré de mi espíritu en esos últimos tiempos. Es algo maravilloso. Entonces, fíjense qué increíble es esto que estamos hablando así. Dice, ¿y qué es lo que nos propicia esto? En el 12 dice, así que, amados míos, siempre el amor, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación como con temor y temblor. Y esto también es algo que te preguntan, ¿verdad? Y si la salvación, una vez que eres salvo, que si eres salvo, entonces ya nunca, siempre, once saved, always saved, como dicen en inglés, ¿verdad? Una vez que eres salvo, siempre ya eres salvo, ¿verdad? ¿Y cuál es el versículo que todo el mundo te cita? Pues mira, los que dicen que son salvos y luego regresan a prácticas inclusive satánicas, cosas tremendas, es que nunca fue salvo. Nunca vamos a llegar a la raíz de eso, pero lo que así nos dice, y piénsalo, ¿qué te dice Dios cuando dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor? Ocúpense en su salvación con ese temor que es la sabiduría que Dios nos da. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Con temor y temblor. Porque 13. Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena voluntad, para su buena intención. Y entonces, ¿por qué me ocupo? Parece aquí que hay como una, no contradicción, pero dices, bueno, ¿por qué me dice que me ocupe de mi salvación con temor y con temblor? Y luego nos dice, pues si Dios es el que pone el querer como el hacer. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo aquí? Ocúpate. ¿Qué quiere decir? Es intencional. ¿Cuánto de mi día no debo de distraerme? ¿Cuánto de mi día realmente estoy caminando en ese propósito que Dios me ha dado? Y no estoy hablando de que, ¿sabes qué? Pues, bueno, pues yo tengo mi trabajo y tengo que limpiar mi casa y tengo que ir a trabajar y tengo que ocuparme de tantas cosas. No es eso. Cada paso que das, cada respiro que das, está reflejando la luz del Señor. Eso es de lo que está hablando, que no se apague la luz del Espíritu, que no se apague tu luz, que no pierdas ese sabor, ese gozo que tienes que proyectar a los demás. Porque sí, Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, solo que, acuérdate, tú tienes voluntad, tú tienes libertad, y si no lo haces por amor, ¿qué dice? Si lo haces por vanagloria, si lo haces por otra cosa, ten cuidado porque te vas a pagar, te vas a cansar, te vas a fastidiar y vas a aventar la toalla. Pero cuando es el motor del amor que da ese gozo al ver a las almas que van, sí, a los pies de Jesús, eso te da todavía más
más energía. Y ahí es donde el Señor puede trabajar en tu corazón, cuando tú te dispones tu voluntad, tu amor, tu sensibilidad para con Él. Así que busca primeramente qué es lo que Dios tiene para ti. Primero, conéctate con la fuente de poder que va a hacer que todo el día camines. Y esa fuente de poder es Jesús. Y fíjense, dice, hagan todas las cosas y luego nos da qué es lo que tenemos que hacer. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos. Esta palabra a mí me impactó porque a veces conocemos gente que dices, ay, pero qué complicada es esta persona, qué difícil es esta persona, no le hallo ni por dónde entrarle, ni por dónde, ¿sí? Fíjense, nosotros debemos ser sencillos. El evangelio es sencillo. No dije fácil, pero sí dije sencillo. No tiene dobleces, no tiene, muchas veces he leído libros así que de teología muy profunda y pierden todo el sentido de lo que es el evangelio, la cosa más sencilla, ¿sí? Pero más difícil también. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo aquí. Dice, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha. ¿Por qué? Porque tenemos que sobresalir en medio de una generación torcida y perversa. Dime si no es para hoy este mensaje que yo te estoy dando. De verdad, hay veces que mi corazón llora al leer testimonios, al ver testimonios en YouTube de jovencitos que han sido mutilados, que les han vendido la falacia de que Dios los creó en un cuerpo que no era de ellos. Unas cosas terribles, de verdad. Estamos, sí, en una generación torcida y perversa, pero en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El 16 te lo dice, Filipenses 2:16. Sosteniendo. ¿Sabes qué es sostener? Es cargar con el peso de todo lo que es firmemente, otra vez esa palabra, firmes. Y mi hija siempre, porque le digo, ay, hijita, ya como que llegando al séptimo piso, como que te empiezas a encorvar. Y siempre me dice mi hija, tú dime cada vez. Y me dice, firmes, mamá, firmes. Y ya me enderezo. Firmes, firmes, firmemente, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Fíjense, aquí dice la palabra de Dios, es la palabra que te da la vida, ¿sí? A fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano, ¿sí? Pero que aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo. O sea, después de todo esto, que dice, ustedes son mi gozo, así como nuestros hijos cuando les va bien, cuando tienen algo, se les premia de algo, es nuestro gozo. Así lo mismo, debemos gozarnos unos con otros. Yo me gozo cuando alguien me dice, fíjate que hoy mi hijo hizo esto y quiso venir a la iglesia conmigo, mi hijo me pidió perdón por esto. Me gozo, es un gozo, me regocijo, no nomás me gozo, es un regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes, que nos dice el apóstol Pablo, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué estás compartiendo con la gente que está a tu alrededor? ¿Qué estás compartiendo
con nuestras hermanas, con el grupo que está aquí, con alguien que está escuchando esta grabación. ¿Qué estás compartiendo? Sí, con tu gente. Llegas y te quejas porque el mundo está volteado al revés, porque hay tantas cosas, porque sí, perdiste dinero en esto y esta persona te robó y todo eso. Claro, son cosas que nos pasan y tenemos que platicarlas y hablarlas, pero comparte. ¿Qué es lo que nos dice? El regocijo, comparte el gozo de tener a alguien que te escuche, de tener a alguien que se preocupa por ti, que te dice, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué te puedo hacer? Te mando esto, aquí estoy, nada más para escucharte. ¿Tienes ganas de llorar? Vamos a llorar juntas. A veces hace falta llorar, ¿sí? A veces hace falta de repente un recuerdo que viene a tu mente, a tu corazón y dices, Señor, viene esto, y a lo mejor alguien con quien llorar, alguien a quien expresarle. Pero, ¿sabes? Tenemos el gozo de la salvación. Y recuerdo un pastor que siempre decía, porque era miércoles de testimonios, y entonces, pues, y dice, todos los miércoles, una viejita pasaba al frente y todos los miércoles decía lo mismo. Yo doy testimonio y este es mi testimonio por el gozo de la salvación. Y era todo lo que decía, porque Dios mandó a Jesús y me salvó. Era todo lo que decía, pero siempre, todos los miércoles lo decía. Y yo te aseguro que muchas veces, yo la primera, me olvido del gozo de mi salvación. Encima, por ese nombre que fue dado por encima de todo nombre, de toda enfermedad, de todo accidente, de toda catástrofe, ese nombre que me fue dado para mi salvación. Vamos a orar. Gracias, Padre. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, esa llenura, ese regocijo que nos pide aún, nos pides tú a través del apóstol Pablo, que nos regocijemos unos con otros. Gracias, Señor, porque es un arma poderosa, porque sabemos que el gozo de nuestra salvación eres tú, es nuestra fuerza, eres nuestro motor, Padre. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias porque tú siendo Dios, te despojaste a ti mismo por tu voluntad, por amor a nosotros. Y así también muchas veces tenemos que despojarnos de nuestro orgullo, de nuestro estatus, de todo lo que muchas veces nos aferramos para ser humildes en obediencia a ti. Y sabemos que tú nos darás ese amor, ese gozo, ese querer como ese hacer, tu buena, agradable voluntad, porque tú eres un Dios santo y perfecto, perfecto en tu amor para con nosotros. Tú nunca te equivocas. Gracias, Padre, porque cada día te conocemos más y te amamos más. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.